Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Yair Ávila Villegas, estudiante de Ingeniería Industrial, cuarto semestre, de la Universidad Técnica Superior de Jalapa, UNITEDS. Eh, yo les voy a exponer sobre la aplicación de la estática en la ingeniería industrial. Esta es la segunda parte de mi producto de evaluación y bueno, vamos a ir abordando un poco sobre las aplicaciones que se pueden llegar a encontrar dentro de esta rama. Y bueno, como pues puedo decir que la estática es la parte de la mecánica que estudia las fuerzas, también que es la rama que analiza las cargas, las fuerzas por momento en los sistemas de equilibrio estático, eh, o en un estado en donde la posición del subsistema eh, tenga una relación con una fuerza que no varía con el tiempo. También existen diferentes campos de la estática. Y bueno, básicamente aplicado a la ingeniería industrial es el estudio de las fuerzas y la interacción de dos partículas que estén en reposo o en movimiento. La importancia de la estática también pues se lleva a lo que es la teoría a la práctica y bueno, sobre esto va a tratar mi producto de evaluación que va a ser enfocado hacia una rama en específico. Como les mencioné, es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas o debería de serlo. Y bueno, les propongo yo un esquema en donde son los temas que vamos a ir abordando. Y bueno, esto principalmente o inicialmente tenía unos hipervínculos para que se fueran dando cuenta de cómo, pero creo que es mejor ir abordándolo poco a poco y siguiendo para que se tenga un mejor entendimiento. Y los temas que se van a ver, bueno, como lo he mencionado, es la estática de lo que estudian, la hidrostática, la densidad y peso específico, la presión de fluidos, el equilibrio de cuerpos sumergidos, ecuación principal, la presión atmosférica y un poquito de historia sobre la hidrostática. Y bueno, básicamente estos son los temas que aborda la hidrostática y claro que hay subtemas eh, aún más por desarrollar, pero estos son los principales que voy a abordar yo. Eh, como les mencionaba, el estudio de la estática es la parte de la mecánica que estudia las fuerzas y analiza las cargas. Sobre los sistemas en equilibrio estático o en un estado de reposo de un sistema. Eh, lo que estudia la hidrostática, que también es parte de la mecánica, esta se encarga de estudiar el estado de reposo que tienen los fluidos. Se conoce con el nombre de hidrostática por hidros, agua, y la hidrostática se encarga de analizar las presiones ejercidas por un fluido en un estado de reposo. Y cuando hablamos de un fluido, eh, me refiero, y se refieren los demás autores, a cualquier fluido, no específicamente al agua, sino a diferentes como el aceite, el mercurio. Bueno, la definición de un fluido parece o merece una consideración especial y aunque el tiempo no es un factor que determine en el campo de la hidrostática, entra en el enfoque de equilibrio hidrostático. Por lo general decimos que un fluido es una sustancia que no puede resistirse a un esfuerzo constante, por lo que las presiones son formas en las superficies confinadas. Ahora también diversos autores mencionan que no solamente se trata sobre el líquido, sino también sobre la presión de los gases, ya que también esta influye y bueno, a los líquidos y los gases, a unos se les puede hacer una compresión y a otros no. Entonces, esto es el tema principal que voy a estar abordando. Eh, y bueno, como es la ecuación fundamental de la hidrostática,
Y bueno, básicamente esta es, por decirlo así, la fórmula que vamos a estar utilizando en el siguiente producto de evaluación, en donde vamos a poner como ejemplo un problema orientado hacia la hidrostática y que se ve en la ingeniería industrial. Eh, También cabe recalcar que todos los líquidos pesan, por ello, cuando están contenidos en un recipiente, las capas superiores se oprimen a las inferiores, generándose una presión debida al peso. La presión en un punto determinado del líquido deberá depender entonces de la altura de la columna del líquido que tenga por encima de él. Como se puede ver en la imagen, el tubo, por decirlo así, eh, va a variar el estudio de esta ecuación también dependiendo de la forma en cómo esto se encuentra y también del tipo de la sustancia que esté adentro de él. Eh, la presión también es un punto determinado de líquido que deberá depender entonces de la altura de las columnas de líquido por encima de él. Considerar también un punto, no considerar un punto cualquiera de este estudio, sino que se debe de empezar desde ahora sí, desde la boquilla inicial, por decirlo así, el inicio del tubo, en palabras terrenales, hasta el final. Y bueno, la fuerza del peso debido a la columna cilíndrica del líquido eh, situada sobre él puede expresarse de la forma, el F peso es igual a mg por el volumen, por la densidad, por la gravedad, y esto es igual a la altura, por la gravedad, por la densidad del peso, por la densidad de nuestro líquido. Eh, y pues el V, la V que tenemos ahí, la vemos como el volumen de la columna, la densidad del líquido y pues la gravedad. Pasamos a... Encontramos el equilibrio de los cuerpos sumergidos. Bueno, este es un tema aparte, por decirlo así, pero que entra dentro de la hidrostática como un adicional. De acuerdo con el principio de Arquímedes, para que un cuerpo sumergido en un líquido esté en equilibrio, la fuerza de empuje E y del peso P eh, deben ser iguales a las magnitudes. Además, han de aplicarse en el mismo punto. Y bueno, ese es un tema que yo quería mencionar porque se me hace interesante. Y también mencionar que si el cuerpo no es homogéneo, en el centro de la gravedad no coincide con el centro geométrico en el punto en donde puede considerarse aplicar la fuerza de empuje, eh, significa que la fuerza E y P que mencioné hace un momento formarán parte de y formarán un par que harán girar el cuerpo hasta que ambas estén alineadas, o sea, un equilibrio. Tanto debe de estar la fuerza N y la fuerza de la gravedad en equilibrio, y es lo que nos mantiene también en un punto intermedio de, como le he mencionado, de equilibrio, de empuje y el peso. Bueno, la presión atmosférica se debe de mencionar también. eh, es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra y sobre los cuerpos que se encuentran en ella. No es por la fuerza de succión que uno hace solamente, aunque parezca no tener nada que ver. Para tomar en cuenta, usamos el peso del aire sobre nuestra cabeza. Todo el aire que hay por encima de nosotros tiene un peso. Tanto los gases como los líquidos se distribuyen en la presión en todas las direcciones. Y pues ahora sí, antes de seguir, aclarar el significado de presión, por eso lo he mencionado aquí sobre la presión.
Es una fuerza distribuida en una superficie, así que cada vez que aparezca eh, una presión, deberá ir acompañada por las unidades de kilogramos sobre centímetro cúbico o sus diferentes variables, que indica que es una fuerza de tantos kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie que se exponga en dicha presión. Y bueno, esto lo menciono porque como esta variable, bueno, por decirlo así, la vamos a estar tomando en cuenta en nuestra ecuación y va a ser importante también para la hora de aplicarlo en un problema, pues por eso se hace mención en ello. Y bueno, la densidad del peso específico, eh, pues nos dice que los cuerpos diferentes por lo general en su masa y en su volumen. Estos dos atributos físicos varían de un cuerpo a otro, de modo que si consideramos cuerpos de la misma naturaleza, cuan mayor es el volumen, mayor es la masa del cuerpo considerado. También existe algo característico de los tipos de materia que componen el cuerpo en cuestión y que se explica el porqué de dos cuerpos de sustancias diferentes ocupan el mismo volumen y no tienen la misma masa o viceversa. En cuanto a cualquier sustancia, la masa y el volumen son directamente proporcionales. La relación de proporcionalidad es diferente a cada sustancia. Eh, y bueno, eso también la hago énfasis, por decirlo así, porque vamos a tener que sacar también la densidad del peso específico de nuestro fluido, que pues universalmente o comúnmente es es el agua. Y bueno, la presión de los fluidos es la presión que ejerce el peso de un fluido en reposo. Se trata de la presión que experimenta un cuerpo por el solo hecho de sumergirse en un líquido. También vamos a ver una relación del peso específico, de la densidad específica, de si está adentro del líquido o esta presión de este líquido está fuera de él. Este objeto está fuera de él. Pero bueno, nosotros vamos a analizar todos estos factores en el problema y se va a tener una mejor relación. Una pequeña historia de la hidrostática. Se cuenta que fue por Arquímedes, si no estoy mal, en donde se hace mención que estaba eh, Arquímedes en la ducha y le había encargado el rey que hiciera una corona de oro y que le pusiera también plata. Entonces necesitaba saber la densidad específica para, pues ahora sí, hacer esta herramienta. Bueno, esta historia fue la que me contaron cuando era yo más chico y pues me quedé con esa ideología. Y bueno, ya basándonos un poco más a cuentos que te mencionan los maestros. Y la historia de la hidrostática se basa en Arquímedes, quien fue llamado por el rey, me parece que era Herón, de Siracusa, para que le ayudara a resolver un importante problema que tenía. El rey Herón le había entregado a un platero una determinada cantidad de oro para hacer una corona. Cuando se terminó la corona, la gente empezó a pensar que el platero había sustituido una parte de oro por plata y que por esa razón había engañado al rey. Entonces, el rey le pidió a Arquímedes que descubriera si había sido engañado y así determinar si el joyero había sustraído parte del oro o no, pero no podía romper la corona para averiguarlo. Esas eran las condiciones que el rey había puesto a Arquímedes, por lo que él pensó que
en la forma de resolver el problema sin hallar una solución hasta que un día él estaba bañado en una tina, puso mucha agua y cuando se sumergió el agua empezó a derramarse. Fue en ese momento que él entendió lo que había pasado con la corona del rey, eh, y ya no se sabe si era verdad o no, pero esa es una explicación eh, no no tan cuadrada sobre la historia de la hidrostática. Y bueno, mencionar en conclusión que los fluidos no tienen una forma fija, pero sí un volumen, que tienen variabilidad de forma y están presentes propiedades muy específicas. Que los líquidos también adoptan la forma del recipiente que los contiene, que tienen la capacidad de fluir o escurrirse con mucha facilidad si estos no tienen o no están en un recipiente, que se pueden también dilatar y contraer como los sólidos, también que tienen una tensión superficial debido a la atracción que existe entre las moléculas y que hay en la superficie del líquido. Y bueno, pues en conclusión, el estudio de los fluidos en un estado de reposo que pertenece al campo de la mecánica de fluidos, llamada también hidráulica, se le puede denominar de los dos nombres. Y bueno, esto consiste mi producto de evaluación 2. Y pues si hay alguna duda, dejármelo en los comentarios. A hacer, eh, dar las gracias a mi asesor, el ingeniero Khalid. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.